Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Mato News. Después de haber finalizado la temporada número 1 y estamos nuevamente de regreso, muy contentos en esta temporada 2 después de un refresh, de un cambio de escenario. Estamos nuevamente de regreso con mucho entusiasmo, con muchas ganas de seguir haciendo programas y contenido para ustedes a través de Mato News, a través de podcast y a través de diferentes formas de poder transmitir. Como ustedes saben, el objetivo de Mato News es transmitir y difundir conocimiento. Como dice nuestra frase, difundimos ciencia y cultura, y ese es el objetivo el día de hoy, de estar de regreso en esta temporada número 2 en este 2024. Y bueno, pues estamos empezando con un programa muy especial, para lo cual me honro en presentar a mis colegas, compañeros y amigos, al doctor Juan Francisco Zazueta Pozos, que se encuentra aquí con nosotros en el estudio de grabación de Mato News, que él es médico hematólogo del Servicio de Hematología del Hospital General. Y bueno, igualmente con el doctor Gilberto Barranco Lampón, también médico hematólogo de nuestro propio Servicio de Hematología del Hospital General de México, el cual vamos a abordar un tema, pues creo que importante desde el punto de vista de impacto en cuanto a un tema de problema de salud, pero también interesante por otro lado en cuanto a la etiopatogenia y sobre todo los avances importantes que existen en el terreno del avance, y estamos hablando particularmente de mieloma múltiple. Ya tendremos oportunidad de ir detallando estos aspectos. Así que sin más preámbulo, pues empezamos. Bien, estamos de regreso para esta edición especial. Nuestro primer programa es un programa especial que estamos empezando con Mato News, y el día de hoy estamos aquí mis compañeros médicos hematólogos hablando de un tema particularmente importante que es mieloma múltiple. Entonces les voy a ceder la palabra a cada uno de ellos, que nos hablen brevemente por qué es importante, en primer lugar contigo, doctor Zazueta, por qué es importante que tratemos y regresemos con un programa y un tema importante como es el mieloma múltiple. Muy bien, bueno, pues buenas tardes, y para mí es un placer nuevamente estar con el equipo de Mato News en esta segunda temporada, arrancando de una forma pues bastante fuerte, y nuevamente quiero agradecer al doctor Murillo y a todo el equipo de Mato News por pues este gran esfuerzo por continuar y seguir adelante. Ha sido un esfuerzo de todo el equipo y esto se ha visto reflejado y lo hemos visto como el canal ha ido creciendo, y pues esperamos que pues, nos puedan seguir acompañando. Y tocando el tema de hoy, que es un tema relevante muy del día a día hoy para los hematólogos, que es mieloma múltiple, pues hay muchos aspectos interesantes, ¿no? Siempre, recientemente, pues que asistimos a diferentes charlas, a escuchar de mieloma, del tratamiento de los pacientes, pues vemos justo esto, ¿no? Que cómo han ido mejorando los resultados para los pacientes con mieloma múltiple, pero específicamente esta mejoría se ha venido, yo creo que dando básicamente por un aspecto fundamental, que es el gran desarrollo de nuevas moléculas para el tratamiento de mieloma. Indiscutible este desarrollo y este impulso que hay en los últimos 20 años para mejorar los resultados para pacientes con mieloma múltiple. Y sin duda se ha logrado, ¿no? Ha habido una mejoría plena en los resultados de supervivencia, no solo libre de enfermedad, sino también supervivencia global para casi todos los pacientes. Y esto es importante. Cuando digo casi todos, es porque por ahí todavía hay un escenario que son los pacientes de alto riesgo, que es un escenario pues que todavía sabemos que los tratamientos actuales se les dificulta vencer, ¿no? Y muchas veces me ha tocado asistir a estas charlas, incluso congresos nacionales o internacionales, donde los pacientes de alto riesgo siguen siendo un punto de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los hemos enfrentado. Más adelante va a ser para mí un honor platicar un caso que por ahí tenemos y discutirlo con mis colegas, pero todos nos hemos enfrentado a un paciente de mieloma múltiple de alto riesgo, que el simple hecho de definir alto riesgo puede variar entre hematólogos. Esto es algo interesante y es algo que muchos grupos fuertes de mieloma, no solo en México, sino en Europa y en Estados Unidos, están debatiendo al día a día, ¿no? ¿Cuál es el paciente real, que es un paciente de alto riesgo, ¿no?
Sabemos que los parámetros clínicos no se han quedado atrás, esto que nosotros sabemos de edad, la carga tumoral que muchas veces definimos por el ISS, después llegó el ISS2 que aunó la DHL y algunas alteraciones citogenéticas, luego el RISS2 que pues quiere meter por ahí también las alteraciones del cromosoma 1 que son bastante relevantes, lo sabemos actualmente. Y actualmente pues ya hay perfiles incluso de expresión génica como lo es el SKY92 o otros marcadores genéticos que se utilizan en otras partes del mundo para tratar de definir a estos pacientes, esta población, desde un inicio, porque eso creo que es fundamental y creo que es un tema que tocaremos más adelante, que no hay que esperar para saber si nuestro paciente falló al tratamiento o recayó de forma muy temprana después de un trasplante para decir, bueno, este es un paciente de alto riesgo funcional porque recayó entre los primeros 12 a 18 meses después de su tratamiento, sino que ya desde un inicio nosotros podemos identificar a pacientes que van a tener un desenlace poco favorable, ¿no? Y este desenlace poco favorable es inclusive dando los mejores tratamientos con los que contamos actualmente, que no es nada sencillo, ¿eh? O sea, ya tenemos múltiples herramientas de tratamiento. Por ahí, bueno, yo creo que en sesiones o más adelante hablaremos de estos nuevos ensayos clínicos que integran o empiezan a integrar terapias celulares en líneas tempranas y que parece ser pues que es un futuro ya no muy lejano, que veremos a pacientes tratados de forma prematura, específicamente en escenarios de alto riesgo. Entonces, yo quisiera más adelante ahondar un poquito, tocar un caso clínico con el que me ha tocado tratar, que es un claro ejemplo de cómo definir un paciente de alto riesgo. Muy bien, pues excelente para esta, ni tan breve, pero importante introducción de la importancia que tiene tocar en estos momentos mieloma múltiple. Es una enfermedad hematológica y que vale la pena incidir en un punto vital en este aspecto, porque hablamos del médico especialista, el médico que tiene la experiencia como el doctor Zazueta en el manejo. Y desafortunadamente tenemos un problema y creo que México no es la excepción, es el mundo. Pero hablando particularmente del caso de México y otros países que podrán compartir la misma experiencia de nosotros, los pacientes llegan a veces tarde y eso es vital, hablando de muchas enfermedades, particularmente el mieloma. Y para ahondar un poquito más en eso, preguntarle al doctor Gilberto Barranco, ¿qué piensa en relación a este aspecto fundamental? ¿Cómo incidir en que el paciente pueda llegar más tempranamente al médico hematólogo, a los servicios de hematología? Claro que sí, doctor Carlos. Muchas gracias por la invitación a Hematonews. Estoy muy contento de esta segunda temporada. Y para la comunidad de médicos hematólogos, no nada más de México, sino de todo el mundo, pues es importante que tengamos un diagnóstico temprano. Sabemos que el diagnóstico temprano puede influir en el pronóstico de todas las neoplasias hematológicas o de la gran mayoría, y el mieloma múltiple no es la excepción. Afortunadamente, los programas de medicina de las escuelas de medicina, en la gran mayoría de ellas ya se incluye la materia de hematología como parte del plan de estudios. Y eso seguramente lo veremos reflejado más adelante en que los pacientes van a tener pues un diagnóstico más temprano. Entonces, yo daré una breve cápsula. Sabemos que es importante poder captar la atención de las nuevas generaciones y daré una breve cápsula para los médicos de primer contacto sobre cómo sospechar mieloma múltiple y en qué momento enviar a los pacientes con el médico especialista. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente es muy importante. No solamente en la población general, claro, ya veremos qué datos clínicos nos andará más el doctor Gilberto, son alerta para la familia y para el propio paciente o incluso para nuestros colegas, que es fundamental, los médicos de primer contacto, los de segundo nivel. Incluso hay casos problema y vale la pena comentarlo a veces entre los chats de médicos hematólogos para poder discernir y hacer un diagnóstico lo más precoz posible para poder incidir, porque el tiempo es vital para esta enfermedad y en cuanto a la evolución y el pronóstico.
Pues muy bien, pues ya entrando prácticamente en tema, nos hablabas ahorita de que tienes un caso clínico. ¿Qué te parece si para adentrarnos un poco cómo es el comportamiento que tienen los pacientes con mieloma múltiple, pues que empecemos a platicar? ¿Te parece que nos platiques este caso clínico que tú has vivido, que has tratado, cómo te enfrentaste a él, cómo te llegó? Y bueno, pues adelante, doctor Zazueta. Muy bien, bueno, pues nuevamente retomando el caso de la charla que tenemos el día de hoy de mieloma múltiple, les quiero comentar justo un caso que vi recientemente. Es una paciente de 75 años que pues previamente no se conocía con ningún antecedente neoplásico ni alguna enfermedad hematológica relevante, y realmente pues su padecimiento actual es este cuadro clínico muy clásico que a lo mejor pasa a veces desapercibido o toma tiempo definir cuál es la etiología, pero bueno, fue caracterizado por un síndrome anémico progresivo, y lo más destacable en el interrogatorio ya dirigido era justamente un dolor óseo crónico dorsolumbar que había sido pues visto en múltiples ocasiones por diferentes facultativos con mejorías parciales con manejo analgésico, como seguramente ustedes han tenido contacto. Y bueno, la paciente finalmente presenta exacerbación de los síntomas del síndrome anémico, por lo cual decide acudir a un servicio de urgencias. Una vez que llegó a urgencias, bueno, lo clásico, ¿no? Tomamos una biometría hemática completa, una química sanguínea, también ya más completa, inclusive ya con una determinación de proteínas, albúmina, cuantificación de hemoglobinas séricas, justo por la sintomatología y el rango de edad de la paciente. Y ahí pues evidentemente encontramos unas alteraciones ya muy clásicas, una anemia profunda, normocítica, normocrómica, no había alteración de otras líneas celulares, pero destacaba una hiperglobulinemia importante, no había lesión renal al momento, pero sí una cuantificación de una IgG sérica por arriba de 7,000. Entonces bueno, ante esta situación es evidente que la sospecha inicial era una gamapatía monoclonal. De inmediato pues se procedió a completar el protocolo con aspirada y biopsia de médula ósea. En este momento decidimos tomar de una vez una muestra para determinación de alteraciones citogenéticas consideradas de alto riesgo, de las cuales hablaremos más adelante, así como un estudio de imagen que decidimos que en esta ocasión fue una tomografía de baja dosis de cuerpo completo. Y bueno, para resumirles un poquito el diagnóstico, la médula evidentemente con una infiltración de más del 60% de células plasmáticas clonales, y destacaba en el estudio de imagen la presencia de múltiples plasmocitomas, inclusive con enfermedad extramedular al momento del diagnóstico, por la presencia de 2 plasmocitomas en hígado y uno más en vaso, los cuales pues fueron sometidos a estudio histopatológico, donde se documentó que evidentemente se trataba de una neoplasia de células plasmáticas, además de plasmocitomas óseos en cráneo, en arcos costales, pues también sometidos a estudio histopatológico, corroborando así el diagnóstico de un mieloma múltiple con una alta carga tumoral, un ISS-3 al momento del diagnóstico, IgG-kappa, y con enfermedad extramedular. Entonces, bueno, estamos ante un caso clínico de una paciente de 75 años que al momento de hacer una evaluación geriátrica y funcional, nosotros decidimos utilizar la del IMWG, que es este grupo de estudio del mieloma múltiple, un consorcio internacional. Y la paciente realmente no era una paciente frágil, era previamente ella se hacía todas sus actividades cotidianas, era totalmente independiente, no tenía comorbilidades más que hipertensión arterial sistémica bien controlada, por lo cual esta escala funcional nos la dejó como una paciente no fit, pero no frágil. Entonces, bueno, 75 años, paciente no fit, con enfermedad extramedular diagnóstico. Ahí, por ejemplo, omití decirles que nosotros buscamos intencionadamente las 5 alteraciones citogenéticas de alto riesgo y no las encontramos. Y se hizo por selección de células plasmáticas, el FISH, y no encontramos estas alteraciones que, bueno, normalmente le esperaríamos cuando vemos un cuadro pues muy agresivo. Realmente la paciente no tendría más de 6 semanas con su cuadro clínico al momento que fue diagnosticada. Entonces, es este cuadro que nos invita a empezar a hacer una discusión sobre cuál sería la mejor estrategia terapéutica al momento del diagnóstico. Actualmente sabemos que tenemos muchas herramientas, ¿no? Tenemos
lo indicado ya por diferentes guías nacionales e internacionales, que son los tripletes, pero también están ya los cuadrupletes. Entonces, estamos ante una paciente ciertamente no joven, pero tampoco considerada frágil. Entonces, este es el caso que estamos tratando actualmente. Sí, a mí lo que me llama la atención del caso clínico, si bien es un caso de esta mujer de más de 70 años, que no es tan explosivo desde el punto de vista del famoso CRAF, ¿no? Tiene la anemia, tenía dolor óseo, pero de una evolución relativamente corta. ¿Tú qué tantos casos ves? Porque hemos visto también pacientes que llegan 6 meses cuando menos de haber empezado con los síntomas. Aparentemente esta paciente empezó en un periodo muy corto. Entonces debe ser una alerta en una paciente de más de 70 años con anemia y dolor óseo. Entre muchas posibilidades, por supuesto, diagnósticas, una de ellas es muy importante, sospechar la presencia de un mieloma múltiple. Y como tú bien dices, pues ¿qué tanto costó, qué tanto trabajo fue el diagnóstico del mieloma múltiple? Bien, justo es una charla que yo tengo con mis colegas hematólogos y más con estos que estamos apasionados por el mieloma, de el tiempo del diagnóstico, ¿no? Y es algo que siempre se toca en las reuniones. En el Hospital General y en otros centros hospitalarios grandes de concentración de pacientes, vemos un retraso del diagnóstico que va de entre los 12 a 18 meses. Entonces, esto es lo clásico, esto es lo que yo veo en mi consulta diaria ahí en el Hospital General. Y ciertamente no solo es porque no haya una suficiente educación en los pacientes y que no acudan de forma oportuna a buscar atención médica, también definitivamente el cuerpo médico estamos involucrados en ese retraso del diagnóstico, porque mucha de la historia que yo veo con mis pacientes es esta búsqueda intencionada de una causa de la sintomatología que están presentando, y la realidad es que ese diagnóstico oportuno no se da. Entonces, creo que es un área de oportunidad también muy discutida en la especialidad, pero que nosotros debemos de ejercer más presión para que haya más conocimiento de estas enfermedades. Claro, creo que aquí lo llamativo fue en la biometría hemática, la anemia. A mí me gustaría enfatizar, pues le hicieron un perfil bioquímico donde había una hiperglobulinemia. No sé cómo fue de inicio también la determinación de la beta 2, la electroforesis de proteínas, que creo que es muy importante que lo consideremos tanto el médico general como el médico especialista dentro de estas primeras posibilidades. Y no necesariamente, claro, pues lo ideal, como bien lo señala el doctor Zazueta, es pues el aspirado prácticamente te lo estaba gritando, pero esos datos antes de que el médico lo refiriera con el hematólogo, ¿hubiera sido relativamente sencillo el diagnóstico, este caso clínico? Me pareciera que sí, es un punto muy importante, doctor, el que usted toca, porque justo los datos ya clínicos y bioquímicos, pues ciertamente a un hematólogo ya nos orienta bastante a un diagnóstico muy preciso, pero justo el unir estos datos es lo que yo creo que tenemos que trabajar para que sea un algoritmo sencillo para los médicos de primer contacto y para toda la comunidad médica, incluso para los pacientes mismos. Entonces, la paciente definitivamente debutó con una alta carga tumoral, esta paciente de alto riesgo por edad, alta carga tumoral, un ISS-3, una DHL elevada, ciertamente. No encontramos las alteraciones citogenéticas de alto riesgo. Y fíjense que en muchos ensayos iniciales que se hacían hace tiempo, justo estos pacientes quedaban mal catalogados como pacientes de riesgo estándar porque no se les encontraban las alteraciones citogenéticas de alto riesgo, y decían, bueno, pues entonces un paciente de riesgo estándar, pero sabemos que hay mucho más de allá. Simplemente el estado funcional, la carga tumoral, la evaluación geriátrica, ya sea cualquiera que nosotros empleamos, también impacta en la caracterización de un paciente de alto riesgo. Y por ahí pues también la función renal al diagnóstico, que esta paciente afortunadamente la tenía bastante conservada. Y bueno, creo que ciertamente poco a poco se irán integrando perfiles de expresión génica que nos dan información molecular más detallada. Claro, creo que es muy importante esto porque por fortuna y dado la gravedad del caso que tú comentas y la expresión extramedular que tenía la paciente,
pues por fortuna no tenía ese grado de daño renal que a veces pues lleva a la muerte del paciente o su calidad de vida empeora progresivamente. También llamaría la atención y creo que a los hematólogos que estamos acostumbrados a ese cuadro tan severo, pues ver alteraciones moleculares, ¿no? Que no las presente, pero como tú bien señalas, no necesariamente lo tiene que tener. Yo pensaría, bueno, pues ¿cómo estaría TP53? Y bueno, pues supongo que también fue negativo. Y aún así el comportamiento de la paciente de manifestación clínica fue un cuadro, pues, intenso, grave y con un ISS de alto grado, ¿no? Entonces, con respecto a eso, y pues ya para concluir en este caso, ¿qué siguió en el caso de ella, del tratamiento? Pues justo nosotros decidimos utilizar un triplete. Decimos, bueno, definitivamente la paciente no la consideramos candidata de inicio a un trasplante de células progenitoras autólogo, por lo cual optamos por utilizar un triplete basado en DARA, lenalidomida y dexametasona. Y ahí viene algo también muy interesante. La paciente empezó su tratamiento y se mostró con refractariedad primaria, incluso con progresión de la enfermedad bajo tratamiento, que esto es poco frecuente. Yo por ahí en aquel entonces, bueno, me acerqué mucho a la lectura del ensayo Maya, que es este ensayo que nos dio este tratamiento y que se ha hecho, pues yo creo, como un tratamiento estándar. Justo eso es algo muy interesante del caso clínico. La paciente se comportó como una paciente de alto riesgo funcional. ¿Por qué fue esto? Porque nosotros decidimos darle un triplete, este triplete que proviene del ensayo Maya, DARA, Lena, Dexa, que mostró pues una tasa de respuesta global cercana al 100%, o sea, el 100% casi de los pacientes mostraban algún tipo de respuesta a este tratamiento. Y justo la paciente mostró no solo refractariedad primaria, sino progresión bioquímica bajo el tratamiento. Entonces, yo por ahí alguna vez tuve un acercamiento reciente con el doctor Philip Mugo y él me comentaba pues que esto definitivamente ellos lo han visto en un 2% de los pacientes tratados con Maya. Es un porcentaje muy muy bajo, pero bueno, existe. Y justo la paciente tuvo este comportamiento, una refractariedad y progresión bajo este triplete que es considerado pues muy atractivo para la población. Y actualmente, bueno, decidimos migrarla. Actualmente está recibiendo un cuádruplete con un esquema, el esquema Lira, y bueno, esto pues bajo un consenso que se llevó a cabo con diferentes médicos. Por ahí también obtuvimos la opinión del doctor Moti, que anduvo por aquí en México, y él por ahí nos comentaba que darle un poquito más de tiempo a la exposición al anticuerpo monoclonal. Y bueno, la paciente actualmente tiene una enfermedad estable y pues va evolucionando clínicamente de una forma favorable. Sí, de acuerdo. Bueno, hay que considerar que de inicio uno pensaría todo el mundo buscamos la curación, ¿no? Pero bueno, mieloma múltiple por el momento se considera una enfermedad incurable, pero creo que al final lo que se busca en mieloma múltiple es una sobrevida libre de progresión o de enfermedad. ¿Qué continuaría en ella? O sea, ¿cuánto tiempo más de este tratamiento? ¿Dejarla estable? ¿O qué sigue en relación a este tipo de pacientes? Claro, pues yo creo que el enfoque justo en este escenario es la calidad de vida, ¿no? Una calidad de vida con un tratamiento continuo que ofrezca un control de los síntomas, pero que no nos dé toxicidad. Eso es súper relevante, es muy, muy relevante. La paciente lleva todo su tratamiento de forma ambulatoria, lleva más de 4 meses sin tocar un hospital por alguna complicación. Entonces nos estamos enfocando en eso, en una buena calidad de vida, ¿no? Poca toxicidad por el tratamiento. Definitivamente por ahí ya vienen nuevas estrategias aquí en México, hablando específicamente de los anticuerpos biespecíficos, porque bueno, sabemos que la paciente por este comportamiento que ha tenido es probable que, como lo vimos en ensayos de los cuales hemos escuchado mucho recientemente, como el Locomotion y este ensayo para ver qué sucede con estos pacientes que no responden o ya recayeron, y sabemos que la mediana de supervivencia libre de progresión ronda los 4 o 5 meses. Esto es el escenario al que nos vamos a enfrentar. Entonces, definitivamente lo que viene seguramente es terapia celular. Sí, estoy de acuerdo. Pues si bien es cierto, la gama de posibilidades se incrementa, pues teniendo los anticuerpos monoclonales biespecíficos, que ya son una realidad, como es el caso del teclistamab. En caso de que no responda, bueno, pues sigue la terapia celular, CAR-T-cell, y bueno, pues potencialmente pues trasplante. Bueno, no sabemos qué viene. Vienen muchas cosas
en relación a mieloma múltiple. ¿Alguna conclusión que tengamos que, con base a este caso clínico, a nuestros colegas que nos siguen, bueno, pues cuál sería la recomendación? Y no solamente me refiero al médico hematólogo, por supuesto, sino al médico de primer contacto y de segunda línea, como es el médico internista o un médico especialista, el ortopedista, al cual le puede llegar esto, o el paciente, el médico nefrólogo, que le llega una manifestación renal, pero que en el fondo viene a ser un mieloma múltiple. Entonces, ¿cuál podría ser la conclusión que podríamos dejar de este caso clínico? Bueno, de manera muy general, yo sí ahondar mucho en que en el dolor óseo es pivotal. Definitivamente es lo que identificado, está muy bien descrito. Dolor óseo 80-85% de los pacientes. Definitivamente nos enfocaremos en el grupo de edad que está establecido. Entonces, por ahí, en un paciente con dolor óseo crónico hay que investigar qué es lo que está sucediendo. No importa si no tiene anemia, no importa si no tiene lesión renal, no importa si no hay disociación de globulinas y albúmina. Debemos de hacer una investigación de qué es lo que está sucediendo. Y para mis compañeros hematólogos, pues definitivamente la búsqueda intencionada de características de alto riesgo en los pacientes al diagnóstico cambia mucho la estrategia terapéutica, ¿no? Y hay ensayos que se están llevando a cabo, como el Optimum Trial, el Master, muchos más otros ensayos que están buscando qué manera el ensayo Forte también, vencer este obstáculo, ¿no? El paciente de alto riesgo del diagnóstico. Pues bien, pues muchas gracias por presentarnos este caso clínico, que es a veces no lo común, pero bueno, vemos casos complicados, son retos en el diagnóstico. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema de mieloma múltiple, así que continuamos en un momento. Seguimos en Hemato-News. Y como en la temporada 1, nuevamente en esta temporada 2, nos va a seguir acompañando el doctor Humberto Valdemar Castellanos Cinco, médico hematólogo del Servicio de Hematología del Hospital General de México. Recuerden que él nos da cápsulas importantes acerca de lo que hemos llamado a nosotros Morfotips. Así que a continuación acompañemos al doctor Cinco con su interesante caso de Morfotips. Así que adelante, doctor Cinco. Bienvenidos a esta cápsula morfológica Morfotips en su emisión número 1 de esta ya la segunda temporada. Soy Humberto Valdemar Castellanos Cinco, hematólogo con gran aprecio por la morfología. Les presento la siguiente imagen. Corresponde a un frotis de médula ósea que ha sido teñido con Wright y está observándose con objetivo de inmersión. ¿Qué tipos de células son las que se encuentran dentro del círculo? Nos vemos más tarde. Corresponde a una célula plasmática en flama y la otra célula es otra plasmática con cuerpos de Russell en su citoplasma y esta es llamada célula de Mott. Las células en flama o tesaurocitos son aquellas células plasmáticas que adquieren un color rojizo o magenta en su citoplasma, inclusive con un tono carmín en su periferia, cuando son teñidas con la tinción de Mike Grunwald-Hiens, pero pueden adquirir un tono eosinofílico al ser teñidas con hematoxilina y eosina y con Wright. Este color de su citoplasma está relacionado con la dilatación de las cisternas del retículo endoplásmico rugoso, debido a la acumulación de inmunoglobulinas con alto contenido de carbohidratos. La alteración se ha asociado frecuentemente al mieloma múltiple de tipo IgA, pero puede observarse también en las gamopatías de otras clases de inmunoglobulinas e incluso en condiciones reactivas. Células de Mott. Son células plasmáticas ligeramente basofílicas que contienen inclusiones citoplásmicas homogéneas hasta 100, que miden cada una de ellas de 1 a 5 micras de diámetro, formadas por acumulación intracelular de inmunoglobulinas. Estas inclusiones se les denomina cuerpos de Russell. Estas inclusiones citoplásmicas se pueden observar ocasionalmente como estructuras cristalinas en el citoplasma. En algunas ocasiones estas células se pueden observar incoloras, grises, rosadas o eosinofílicas. El hallazgo de estas células de Mott se relaciona a las siguientes patologías: 1. Mieloma múltiple, 2.
gamapatía monoclonal de significado incierto, 3 procesos reactivos inflamatorios o infecciosos. Se han podido evidenciar algunas características atípicas propias de la malignidad de las células plasmáticas, tales como los cuerpos de Dutcher, los cuerpos de Russell y los bastones azurófilos que tienen ultraestructura cristalina similar a los cuerpos de Auer de los promielocitos de la leucemia aguda promielocítica. ¿Qué son los cuerpos de Dutcher? Son acumulaciones de inmunoglobulinas que aparecen como inclusiones invaginadas hacia o sobre el núcleo de la célula. Estos se presentan únicos o múltiples, son de color gris claro, su tamaño es variable, incluso pueden alcanzar a ocupar la totalidad de la superficie del núcleo y aparentar ser en ocasiones un nucleolo grande. En muestras de biopsias de hueso se tiñen de color rosa con la tinción hematoxilina eosina y muestran una coloración variable con el ácido periódico de Schiff. Se observan frecuente pero no exclusivamente en el mieloma múltiple. En Hematonews, nuestro lema es difundir ciencia y cultura. En esta parte importante, como en la temporada 1, nuevamente en la temporada 2 nos está acompañando la maestra Wendy Aguilera Caldera con su importante cápsula cultural, mujer y ciencia y otros temas. Así que adelante con la maestra Wendy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí a tu cápsula de Mujer y Ciencia en nuestro canal de Matonews. El día de hoy hablaremos sobre las enseñanzas del filósofo romano Séneca. Descubriremos cómo aplicar las lecciones atemporales de este mundo moderno para cultivar la resiliencia en nuestras vidas. Así es que, acompáñame. Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba, España, quien vivió del año 4 a.C. al 65 después de Cristo. Fue un autor, dramaturgo, orador romano y, más importante aún, el tutor y consejero del emperador Romano Nerón, quien reinó del año 54 al 68 después de Cristo. Influido por la filosofía estoica, escribió varios tratados filosóficos y 124 cartas sobre cuestiones morales. A pesar de sus mejores esfuerzos y acusado en falso de formar parte de una conspiración para asesinar al emperador, el cada vez más paranoico Nerón le ordenó que se suicidara. Séneca pasó sus años formativos estudiando gramática y retórica en Roma. Asistió a las lecciones sobre estoicismo, una filosofía griega que correspondía a su carácter, y esto es evidente en los textos de sus tratados. Según uno de los defensores de esta filosofía, Epicteto, uno debe vivir una vida de tranquilidad, serenidad y compostura. La paz mental puede lograrse a través del autocontrol. Siempre enfermizo, Séneca viajó a Egipto para vivir con su tía y regresó a Roma en el año 31. Después de su regreso a esta ciudad, fue cuando se ganó la reputación de orador. Al final, llegó a ser un cuestor. Desafortunadamente, se indispuso con los emperadores Calígula y con Claudio. Supuestamente, estaba implicado en una relación de adulterio con Julia Livilla, la hermana menor de Calígula, y en el año 41 fue desterrado a Córcega. En el año 49 fue llamado para que volviera a Roma por medio de la influencia de Agripina la Menor, la hermana de Calígula y madre del futuro emperador romano Nerón. Además de escribir los discursos de Nerón, Séneca le enseñaba filosofía y literatura a su joven discípulo, con la esperanza de que estas materias le guiaran para que se acomodara a la práctica del buen gobierno. El renombrado orador también le infundó el gusto por la música y el teatro. Séneca era dramaturgo, además de filósofo. Sus 9 piezas de teatro tratan sobre los héroes de la mitología griega, tales como Heracles, Hércules en la mitología romana, Edipo y Medea.
Séneca sufrió de una condición respiratoria durante toda su vida y hasta contempló el suicidio. Sin embargo, él no se quitaría su propia vida a causa de una enfermedad si hubiera una cura, pero lo consideraría si perdiera la razón y solo tuviera aliento. Séneca nos aborda con sabiduría la filosofía en la ética y la autodisciplina. Si bien vivimos en un mundo caótico y desorientado, donde se necesita la capacidad de enfrentar la adversidad con fuerza interior, es decir, la resiliencia, de tal manera que es crucial. El mantener el control sobre nuestras acciones y emociones en la vida diaria resulta ser desafiante. Varios psiquiatras de nuestra era, como María Rojas Estapé, lo citan, así como el doctor Mario Alonso Pruck, entre otros. Séneca deja un legado de escritos en forma de diálogos éticos y suelen dirigirse a su buen amigo Lucilo. Sus obras más importantes incluyen Cómo vivir una vida feliz, así como sobre la brevedad de la vida, citas sobre la misericordia, así como la providencia y el enojo, el cual advierte sobre los peligros de la ira descontrolada, de tal manera que cita en sus escritos: la ira es como aquellos venenos que cuando más se agitan, más rápidamente se consumen. Respetuoso público de Hematonews, mi nombre es Lucio Aneo Séneca. En este mundo moderno te comparto alguna de mis reflexiones para tu vida diaria que te ayudarán en tu sentir y actuar. Vivir es un acto de coraje. No enseñamos para la escuela, sino para la vida. Recuerda, no aprendemos por la razón, sino por la experiencia. Si tienes algún conflicto, piensa que la adversidad descubre a los genios, la prosperidad los oculta. Sobre la paciencia. Aquel que sufre antes de que sea necesario, sufre más que es necesario. Te invito a que leas mis escritos, te servirán para la desafiante vida que llevas. Gracias y saludos cordiales. Si bien estas citas reflejan la profundidad de Séneca sobre la vida, la virtud, la sabiduría y la superación personal, ¿no lo crees? Su enfoque es práctico y es reflexión de objeto de estudio y de inspiración en la actualidad. Espero que te haya gustado esta cápsula. Nos vemos en la siguiente y que tengas un bonito fin de semana. Cuídate. Pues estamos concluyendo esta primera emisión de la segunda temporada de Hematonews. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Agradecemos evidentemente que estén con nosotros. Muchos colegas nos han preguntado y bueno, estamos de regreso nuevamente con mayor entusiasmo, con un nuevo estudio de grabación, nuevos formatos. Creo que van a ser mucho más agradables para ustedes. En esta primera edición pues tocamos el tema de mieloma múltiple, que seguramente vendrán otros temas importantes, interesantes para ustedes. No olviden seguirnos en Hematonews, en nuestras diferentes redes sociales. Por favor, danos like porque es muy importante para nosotros tener su retroalimentación. Recordemos que estamos en YouTube, igual nos pueden seguir como en el canal de YouTube como Hematonews, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en TikTok. Déjanos tus comentarios y hasta la próxima.